Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Oyentes de la radio, un cordial saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. En el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés, les damos la bienvenida a este programa tan especial de Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación. Hoy tenemos un testimonio de Sandra Munares, una compañera mía aquí en el Hogar Femenino Luis Amigó, que es manejado por los religiosos terciados capuchinos. Y es una institución donde se tienen las niñas que han sido privadas de su libertad porque han cometido un delito. En otros sitios lo llaman cárceles de menores, pero nosotros hablamos centros de reeducación aquí en Colombia. Entonces Sandra es una educadora que ya lleva bastante tiempo trabajando con este tipo de población, inclusive con instituciones de protección. ¿Qué quiere decir? Instituciones donde hay niños abandonados, niños que han sido maltratados, abuso, mucha cantidad de cosas de esos niños, y ella tiene bastante experiencia. Y hoy el tema que queremos tratar es sobre el perdón, y ella tiene una experiencia sobrenatural, algo hermosísimo de cómo el perdón la lleva a tener a su primer bebé, porque casi pierde a su nena cuando estaba en proceso de alumbramiento, y casi pierde a su bebé, y cómo el perdón la lleva a que esa criatura de Dios nazca, y posteriormente ella como empieza a tener unos milagros sobrenaturales, unos milagros espectaculares. Entonces, oyentes, créanme que va a ser un programa de mucho impacto para cada uno de ustedes, y para que vean que la mano de Dios es poderosa y que Él de verdad siempre está con nosotros acompañándonos. Lo importante es que aprendamos a confiar en Él, porque Él realmente nunca nos abandona. Sandra, un cordial saludo. Cordial saludo para ustedes, para todos los oyentes. Espero que sea de gran bendición mi testimonio, que ayude a muchas personas a reconocer la importancia del perdón, de perdonarse a sí mismo y también de perdonar a las personas que están a su alrededor. Bueno, en este momento estamos directamente aquí en la institución, pues van a escuchar a las niñas que están privadas de su libertad un poco, están allí en sus actividades lúdicas, están jugando un rato, entonces pues claro que vamos a escuchar un poco de ruidos, pero es en tu ambiente laboral donde te estoy entrevistando. Bueno, Sandra, cuéntame un poquito, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es la institución aquí donde tú estás trabajando? Bueno, yo soy educadora, yo soy pedagoga reeducadora, soy educadora de un grupo de chicas, aproximadamente de 20 chicas. Soy madre, tengo dos hijos, mi hija mayor y mi hijo. Dos hermosos bebés que para mí pues van a ser mis bebés de siempre. Yo se los pedí a Dios de algo bien especial. Yo le había pedido a Dios un rubio o una morena o lo contrario, pero Dios me concedió pues ese deseo. Tuve a mi hija, una rubia, y a mi hijo un moreno. Entonces, perfecto las cosas que Dios hace conmigo. Bueno, Sandrita, ¿cómo ese proceso de perdón, o ese más que el proceso de perdón, porque ya vamos a hablar de él, cómo es que tú llegas a tener resentimiento, porque todo se da básicamente con tu papá? ¿Cómo es esa historia con la relación de tu papá, Sandrita? Bueno, desde pequeña yo siempre con mi papi nos la pasábamos juntos, yo lo acompañaba al mercado, él me llevaba al colegio, o sea, una relación muy bonita, bien especial. Siempre con él, yo por lo menos cuando yo tenía entre 6 y 8 años, él siempre me acostaba en su pecho. Entonces era de la única manera que yo quedaba dormida en el pecho de él.
entonces siempre él y él y él. Llegó un momento, ya después de que cumplieron años de casados, más o menos 25 años de casados con mi mami, que él comenzó a cambiar. Ya él llegaba a la casa tarde, ya pues la relación con nosotras ya era muy distinto. No era que mi papi le pegara a mi mami, ni la tratara mal, ni nada, pero ya esa indiferencia con ella. Llegó el momento que pues ellos dos tomaron la decisión de separarse y para mí fue muy duro. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese momento tenía 14 años tenía y para mí pues era muy difícil. Mira, fíjate que a veces en los adultos uno no logra comprender cuando uno se separa como esposo y no sabe el daño que le causa a los hijos. Y uno cree que eso los hijos ya con el tiempo lo van a saber asimilar y que con el tiempo ellos se les va a olvidar y que básicamente pues uno entra en ese egoísmo. Pues a mí no me importa si eso lo que va a pasar con mis hijos, en últimas ellos van a crecer y van a ser adultos y ya eso se les va a olvidar. Eso no es así. ¿Qué sucedió cuando ellos se separaron en tu corazón, en tu interior? Pues yo comencé a sentir ya un resentimiento y mucho dolor, porque yo dije, bueno, y ya como a echarme la culpa, porque yo decía, ¿qué hice mal? Porque yo veía que mi mami, una mujer sana, una mujer que lo amaba mucho, muy de su casa, nunca yo la vi en cosas que no fueran de toda una dama. Y para saber que de un momento a otro dejarnos, pues yo me sentí muy mal. Yo a veces pensaba que era cuestión mía, que yo hablaba con él, yo le decía, papi, su merced me quiere, y él me decía, sí, yo la quiero mucho, mija. Bueno, papi, entonces ¿por qué no está con nosotros? Él sencillamente pues decía, no, después hablamos y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Una vez yo cumplí los 15 años, entonces la celebración me la hizo mi hermana y él no estaba. Y para mí fue muy duro esa situación. Y yo llegué esa vez con un pedazo de torta, porque ellos estaban separados de cuarto. Entonces fui al cuarto de él y le dije, papi, mire esta torta. Cuando dice, Mona, ¿y esto? Entonces le dije, papi, es que hoy estoy cumpliendo los 15 años. Ay, Monita, qué pena, yo no me acordaba. Pues para mí fue muy duro. Ya después, en el momento cuando ellos dos se separaron, fue más duro para mí, porque yo dije, no, pues él prefirió a otras personas que a nosotras. Nos fuimos a vivir con mi mami en un apartamento que compramos y mi mami comenzó a enfermarse. Entonces ya era con tos, ya le dolía la cabeza, era como una gripa. Pero a la final pues tocó ir a llevarla al hospital y ella permanecía más tiempo en el hospital que en la casa. Yo comencé a sentir mucho resentimiento y yo decía, eso es por culpa de mi papi, por culpa de él. Yo a veces le decía mentiras a mi mami, yo le decía, mami, mire que mi papi llamó y dijo que nos extrañaba, que quería hablar con su merced, pero como su merced estaba dormidita. Y yo veía como mi mami pues como que se recuperaba, pero pues a la final eran mentiras porque él nunca, o sea, no había llamado ni nada. Luego de ese tiempo, más o menos en julio, fue cuando ella falleció. Ya ahí fue total, o sea, ya dije, fue culpa de mi papi. Aparte de eso, también yo con Dios como que estaba peleando y dije, no, Señor, ¿cómo así? Usted se lleva a una mujer que tiene unas hijas, que la necesitamos, somos adolescentes, porque quedó mi hermana pequeña, quedó de 13 años, yo quedé de 16 años. Y en ese momento, pues que mis hermanas, pues yo tengo hermanas mayores, pero una de ellas se fue para Estados Unidos preciso el día cuando enterramos a mi mami. Y yo decía, ¿pero qué? Entonces voy a estar sola. Pero dije, no, pues
así como me enseñó mi mami, yo tengo que salir adelante. Entonces yo dije, pues me voy a hacer cargo de mi hermana pequeña y de mi sobrina, también adolescente las dos. Pero ya después mi hermana, la mamá de mi sobrina, dijo, no, pues yo voy a estar con ustedes. Pero mi hermana en ese entonces tenía 26 años, o sea, de por sí, pues todas muy jóvenes para hacerse encargo de unas jovencitas. Continuaba yo como con ese dolor con mi papi. A veces me decía mi hermana, ay, mire que mi papi está como mal, que está enfermo. Ah, no, ni idea, eso sí, ¿quién le manda? O sea que tú le echaste directamente la culpa del fallecimiento de tu mamá a él. Sí, a él porque yo veía como mi mami lo amaba y yo dije, pues mi mami murió fue de pena moral y fue por culpa de él. Entonces yo sentí mucho dolor y yo no quería saber nada de él. Yo decía, si está bien, si está mal, pues allá él, porque no quiero saber absolutamente nada de él. Luego pues yo me enamoré y pues me casé con el papá de mis hijos y quedé en embarazo de mi hija. En ese momento pues yo tuve pues molestias en el embarazo, pero ya cuando ya fui a tenerla fue mucho peor. ¿Cuántos años tenías? Yo ya tenía 18 cuando ya iba a tener a mi hija. En ese momento pues comencé a tener contracciones. Duré 3 días con contracciones. Sangré demasiado. O sea, ya la camilla bajaba la sangre. La pijama estaba casi roja, llena de sangre. Y cuando la doctora coge y dice, no, esta chica, este bebé coronó, pero no nace. O sea, lo que había pasado era que la niña había quedado, o sea, solamente había sacado la mitad de la cabeza hasta los ojos y la nariz había quedado adentro. En ese momento yo lo que tenía que hacer era enviarle suficiente oxígeno para que la niña o el bebé no se fuera a morir. Ya estábamos en el tiempo de los apagones. Aquí en Colombia, debido a una situación que se presentó aquí en especial en Bogotá, por una hidroeléctrica que hubo un desfalco millonario, entonces tuvimos tiempos muy fuertes donde constantemente se iba la luz, y tú precisamente fue en esa época, ¿no? Sí, en esa época fue en el año 92. Yo estaba pues en el hospital. Ya en ese momento como que entendía realmente la importancia de ser padre y de ser madre. Y al saber de que mi bebé no nacía y que posiblemente iba a morir, yo comencé a recordar todas las cosas vividas con mi papi, con mi mami. Y yo le dije a Dios, Señor, yo en este momento perdono a mi papi. Bueno, pero como en tanta angustia, en ese momento pues obvio que hay mucha tensión y hay mucha ansiedad, y tú, nada que nace el bebé, pues lógico que todo el mundo te está presionando, todo el mundo te está diciendo haz fuerza, mujer, o sea, es una angustia muy fuerte de todos, y tú me imagino que tendrías en ese momento bastante angustia, o que experimentabas, y cuando es que tú puedes hablar con Dios, porque yo no sé, bueno, pues no comprendo el nacimiento de un bebé, pues por ser hombre, pero es algo muy tremendo para la mujer, por eso la mujer es tan valiosa. Por eso el corazón de la mujer es tan fuerte. ¿Tú qué sentías en el ambiente, en todo lo que estaba pasando? O sea, ¿no sentías angustia porque tu bebé estaba de pronto pasando una angustia, un momento muy difícil? Sí, estaba yo muy preocupada porque yo decía, aparte de que me dejaron sobre la camilla, yo dije, ¿en qué momento llega a nacer el bebé y sale a volar? También ingresaron la doctora, ingresó también un paramédico,
y eso me daban puños en el estómago, pues como para ayudarme, pues eso era lo que decían que era para ayudarme, pero yo lo que sentía era esa angustia. O sea, yo decía, bueno, ¿en qué momento? ¿Qué va a pasar con mi bebé? Se me venían muchas cosas a la cabeza. Ahí en ese momento, pues, me dejaron como 5 minutos sola y comencé a hablar con Dios. Le dije, Señor, yo te pido perdón por sentir ese resentimiento, ese dolor contra mi papi. Yo en este momento... Yo perdono a mi papi. Ese pedacito que dije, en ese momento sentí que me había pasado un caramelo y sentí como la fuerza que pasaba por la laringe, por la tráquea, ya llegar al estómago. Y en ese momento pues era muy lento esa sensación, pero me sentía como atorada, me sentía algo muy extraño. De ahí pues la doctora dijo, no, ya hay que llevarla con urgencias a otro hospital porque acá se va a morir el bebé o se muere ella. Me llevaron en una ambulancia, me seguía diciendo la doctora que pujara, pero más sin embargo estaba tranquila, o sea, era una tranquilidad que yo no la entendía, porque yo decía, bueno, sí, tengo que hacer toda la fuerza para que mi bebé nazca, pero estaba también hablando con Dios y seguía como en esa misma, digamos en ese mismo trabajo, porque estaba haciendo como 2 trabajos. El trabajo de parto, pero también ese otro trabajo de parto, el saber que ya tenía que yo perdonarle de verdad. O sea, yo tenía que quitarme ese dolor y esa dureza que yo tenía en mi corazón para que existieran cosas nuevas. Entonces yo sentía 2 dolores de parto. El dolor cuando van a ser mi bebé, y el dolor también de mirar cómo yo tendría que quitarme esa dureza de mi corazón y sacar aquella cosa que yo tenía durante mucho tiempo. Y en ese momento pues yo llegué ya al hospital, vi a un médico y muy bien sentado, coge y me pregunta mi nombre, pero de manera suave, y yo ya sentía que pues mi bebé ya... Impresionante, con tu bebé ahí, o sea, no había sacado su naricita y él en una parsimonia, como en una tranquilidad. Sí, y yo como que, perdón doctor, o sea, sí, mi nombre es Sandra Liliana Munar, y de una vez yo le decía rápido, como para que ya me fueran a atender. En ese momento llega la doctora y dice, no, ¿cómo así? Si esta muchacha ya, o sea... Este bebé, si no se atiende ya, puede morir o bien esta muchacha o puede morir el bebé. Entonces, bueno, me llevaron. Cuando ya el médico que me ve dice, no, pero es que yo no puedo utilizar ni forzas, no puedo nada, absolutamente nada. Mira a ver cómo, no sé, cómo la ayudamos a esta muchacha. En ese momento pues estaban como en ese dilema. Y yo ahí mismo cogí y le dije, Señor, es en serio. Yo perdono a mi papi y lo perdono de corazón. Y lo dijiste así fuerte, lo dijiste así muy fuerte, dentro de tu interior. Sí, así fuerte. Le dije, Señor, es en serio. Yo perdono a mi papi y lo perdono de corazón. Y te pido que mi bebé nazca bien. En ese momento sentí que ya como esa bolita que yo tenía atragantada en el pecho había bajado a mi estómago y nació mi bebé. Oye, qué bendición. O sea que es a través del perdón. Fíjate, y cuántas personas no han tenido que vivenciar cosas tan duras porque no perdonan, hasta han muerto por la falta de perdón. Y fíjate que tú tomas una decisión salvando a tu bebé. O sea,
a mí me impresiona mucho eso porque es el valor de la mujer, el valor de ser madre, el valor de salvar a su bebé, y tú sientes que es la falta de perdón lo que te está impidiendo realmente tener a tu bebé. O sea, a mí eso me conmueve mucho, y sobre todo pues que me dice sí vale la pena realmente perdonar, porque es que hay personas que no quieren perdonar y se siguen atragantando con tanto resentimiento y con tanto dolor en sus vidas, y no logran perdonar y creen que esa falta de perdón como si les estuviera haciendo algún daño a la persona que les hizo daño, o sea, como si les estuviera afectando a esa persona que les causó tanto dolor en sus vidas, y eso no es así. O sea, pero mira cómo tú permites que tu bebé nazca, tu niña preciosa nazca, cuando tú perdonas. Eso es un milagro, y que tu bebé no le ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo duró ella más o menos, así más o menos como unas 2 horas? No, duró bastante tiempo. Ella duró desde las 12 del día, y la niña nació, ella nació el sábado a las 6 de la tarde. O sea, ¿cuánto tiempo? Del viernes desde las 12 del día hasta el sábado a las 6 de la mañana. Qué impresionante. ¿Y ahora cómo está la niña? Bien, ella está muy bien. Ella ya tiene 24 años, ya va a salir de la universidad, está estudiando ingeniería biomédica, y pues está muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cuando le cuentas esa historia a tu hija, qué ella piensa, qué ella te dice? No, pues ella es asombrada porque dice, uy, no mami, tantas cosas que uno a veces por falta de perdón se pierde, o sea, se pierde tantas bendiciones. Y ella coge y me pregunta y me dice, mami, ¿qué tal que su merced no hubiera perdonado a mi abuelito? ¿Qué hubiera pasado? Entonces pues sencillamente le dije, mami, su merced no hubiera nacido. Y en ese tiempo, en el momento cuando mi bebé nació, ya después me comentaron que prácticamente en ese momento que yo estaba como en esa lucha para que mi bebé naciera, y que también pues que naciera el perdón en mi corazón también, mi papi es que llamaba a mi hermana por preguntarme, y Sandra, ¿cómo está? Entonces mi hermana decía, no, Sandra está bien, pero ella estaba preocupada porque sabía que yo estaba en tiempo de parto, y como yo le había dicho a ella, yo no quiero que mi papi sepa de que yo voy a tener bebé ni nada, porque como yo estaba molesta con él. Entonces pues mi hermana en ningún momento dijo, no, es que Sandra está ya dando a luz o nada. No, ella está bien, papi, tranquila, ella está bien. Y que mi papi decía, mija, lo que pasa es que yo siento como una angustia, siento una preocupación, no sé qué le pasa a la mona, o sea, es algo, no sé, algo que no entiendo. Y que mientras tanto ellos estaban hablando, porque mi papi la llamó como faltando 5 o 10 para las 6 de la mañana del sábado, cuando coge y dice, ay mija, no sé, siento una alegría tan grande, pues no sé mija qué me está pasando, siento una tranquilidad tan grande, no sé mija, pues ahorita hablamos porque es que no sé, o sea, es algo que me invade que no entiendo. Pues mi hermana tampoco lo entendía. Pero ya después cuando a mí me lo contaron, yo sí lo entendí. Yo vi cómo en el momento, tal vez fue faltando 5 para las 6 de la mañana, que yo le dije a Dios, señores, en serio que yo perdono a mi papi. O sea, el perdón llegó hasta la vida de mi papi también y lo liberó. Porque él ya se sintió bien. O sea, ya esa angustia y esa preocupación y todo eso que él estaba sintiendo, ya no lo sintió más. Y pues ese es algo maravilloso, el saber de que él también estaba sintiendo. En ese momento nacieron 2 o 3, ¿sí? Nació mi hija, nací yo, porque ya el hecho de la Sandra antigua, donde sentía tanto rencor y tanto dolor en su corazón por su papá, ya había quedado atrás, ya había muerto.
y nació una nueva Sandra con ese gran amor para darle a su papá. Y de mi papi, que en ese momento estaba encadenado por mi falta de perdón, el llegar a sentirse libre y el sentirse tranquilo. O sea, mira lo que tú estás diciendo. Primero, alabo el nombre de Dios, yo lo alabo por lo que tú nos estás contando. Y esto está sensibilizando a muchas personas y espero que sea así. Porque a veces nos falta realmente comprender que el perdón no solamente me liberó a mí, sino libera a otra persona. Y cuando libero a la otra persona, yo voy a empezar a tener una comunión con Dios mucho más perfecta. Y voy a empezar a amar a mis hijos de manera diferente, voy a empezar a sentir más amor hasta por mí mismo, porque voy a, como tú dices, nazco de nuevo. O sea, es que el nuevo nacimiento se da cuando uno es capaz de perdonar, o sea, cuando uno es capaz de reconocer los errores que uno ha tenido y uno es capaz de decir, bendito, yo quiero perdonar. Y de corazón quiero perdonar porque ya no aguanto más este dolor, no aguanto más esta situación que estoy vivenciando. Yo conozco una persona que murió porque no fue capaz de perdonar a su esposo que había estado en adulterio. Y el esposo le pedía perdón y ella no quería porque se llenó de el pecado más grande que hay, se llenó de mucha soberbia y la soberbia le impedía realmente perdonar. O sea, es impresionante. Sandra, yo te digo que gracias por tu testimonio, pero creo que aquí pasan dos cosas. Yo quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué pasa contigo? Y tú, ¿cómo compruebas que realmente tú perdonaste a tu papá? Y lo segundo, ese nacimiento de tu bebé, porque vamos para otro segundo milagro que tú nos vas a contar, es el nacimiento de tu bebé fue tan traumático, no solamente desde la parte emocional, pero más que emocional desde la parte biológica, porque te afectó mucho toda la parte de tu sistema reproductivo, porque el hecho de tener a tu bebé de esa manera, necesariamente pues eso te afectó bastante. Entonces háblanos primero de cómo tú comprobaste que realmente tú habías perdonado a tu papá y después nos hablas de ese segundo milagro, desde tu parte de poder tener otros hijos. Bueno, yo vi cómo había perdonado ya a mi papi. Fue en el momento cuando fui a visitar a mi hermana, ya cuando pues había nacido mi bebé, estaba bien, gracias a Dios. Entonces yo llevé a mi bebé donde mi hermana y le dije pues para visitarla, cuando escuchamos la puerta. Entonces dije, ay, ¿quién será? Y cuando veo a mi papi, pues en ese momento me invadió una alegría, lo abracé, le di un beso y de una vez le mostré a la niña, le dije, papi, le presento a su nieta. Mi papi ahí lloró, me abrazó y decía, pero Mona, ¿cuándo la tuvo? ¿Cuándo? Y de ahí pues yo comencé a consentirlo, comencé a mimarlo, comencé a seguir como yo era antes con él. Yo duré con él mucho tiempo, hasta los 30 años aproximadamente. A veces yo iba a visitarlo donde mi hermana, porque mi hermana pues estaba casada y el esposo tuvo un accidente donde falleció. Entonces mi hermana se encontraba sola en el apartamento, mi papi pues tomó la decisión de acompañarla a ella y yo iba a visitarlos a los dos. Entonces yo iba allá y que cómo estaban, bueno, toda una, pues gracias a Dios, una buena relación con ellos. Llegó un momento que él, cuando yo iba, entonces él me sentaba en las piernas, él me daba los bocaditos que él dejaba, o sea, de la comida, entonces me daba poquitos, me consentía, entonces yo me sentía como otra vez su niña, su bebé. Y de ahí yo me di cuenta que realmente lo había perdonado, porque yo no sentía ya ni rencor, ni ya sentía fastidio, porque yo sentía mucho fastidio por él. Yo estaba muy pendiente por su salud, estaba pendiente si comía.
Ya llegó un momento de que él, en la parte médica, pues él estaba sufriendo de tensión alta, entonces él tenía que tomar medicamentos. Llegó un tiempo que ya, pues como llevaba mucho tiempo, 5 o 6 años tomando medicamento, ya pues la tensión que ya estaba bien, que estaba estable. Duró una semana donde él no tomó medicamento. Entonces él tuvo un disgusto con una tía acerca de unas propiedades que habían, y a él le dio un aneurisma donde le subió la tensión a 400. En ese momento pues me llamó mi hermana, eran las 12 de la noche de un lunes. Me dijo: Sandra, mire que mi papi está mal, de una vez. Yo me fui con mi esposo, lo llevamos al hospital y yo estuve con él hasta el último momento. Ese momento para ti, después de haberlo perdonado, creo que fue primero doloroso, porque la muerte de alguien es muy dolorosa, sobre todo cuando se hace proceso de reconciliación. Pero siento que fue muy liberador para ti, me imagino. Sí, bastante. Me sentí tranquila. O sea, yo era una de las más tranquilas el día del sepelio de él, porque yo decía, bueno, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de pedirle perdón a él y también de perdonarlo. De perdonar, ¿en qué sentido a mi papi? El habernos dejado solas. Y el perdonarme porque el saber que él como papá tiene sus dificultades, sus cosas, y yo no tenía por qué juzgarlo. Eran situaciones de pareja donde pues ya era cuestión con mi papi, entre mi papi y mi mami, que nosotros como hijos no tenemos por qué intervenir allí. Pero lamentablemente uno como hijo pues interviene siempre, y en la parte emocional mucho más, y más como él me tenía tan consentida, tan mimada, que yo era pues la niña de sus ojos. Para mí había sido muy difícil, pero el hecho de saber de que, o sea, fue para mí un privilegio de abrazarlo, de poder en el último momento haber cogido y haberle puesto su cabeza en mi brazo y haberle dicho que yo lo amaba, que yo le daba gracias a Dios por haberme dado un papá tan maravilloso como él, y que yo lo quería mucho y que yo le daba muchas gracias por todas las cosas que me enseñó, por el amor que él me brindó y por todo lo que me enseñó para poder trabajar con las personas que tanto necesitan del amor de Dios. Y el saber que él pues prácticamente murió en mis brazos, y yo me sentía como cuando yo nací o cuando yo estaba grande, que él me acostaba en sus piernas y yo me recostaba en su pecho. Así yo lo puse a él. Yo lo puse en mis piernas y lo recosté en mi pecho. Y pues fue algo maravilloso el saber que tuve la oportunidad de realmente ser libre y liberarlo a él también. Bueno, muy conmovedor lo que nos planteas, y sé que de igual manera pues nos estás tocando los corazones, porque a veces nosotros somos muy duros y no creemos del valor del perdón, y mira hasta dónde llega el regalo que te da el Señor de poder realmente despedir a tu papá de esa manera tan linda, de tú llevarlo en tus brazos ante la presencia de Dios. O sea, eso es espectacular lo que nos estás contando.
Entonces Dios hace unos milagros y los hace completos, Él no hace las cosas a medias. Y fíjate que el perdón se da no desde la razón, sino se da desde cuando uno empieza a reconocer que Dios es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor de señores, porque el perdón no se da desde la razón. O sea, con el respeto de mis colegas psicólogos, pero eso de colocar una silla vacía y que la gente simplemente perdone al otro desde allí, eso no funciona. Eso simplemente es un paliativo, o sea, eso es algo simplemente somero, pero no llegamos realmente al verdadero perdón que sea de corazón. Para llegar a un perdón de corazón se necesita morir, fíjate, y tú moriste a ti misma para poderle decir, Señor, tú eres el que hace la obra, porque cuando sentiste ese tarugo tal vez allí en tu interior que te ayudó a que tu bebé naciera, era la misma presencia de Dios que te estaba ayudando, pero necesitaba Él ponerte a prueba, y ponerte a prueba porque eso lo dice el Señor. Si te das cuenta, o nace tu hija o tú mueres, o muere tu hija. Fíjate, no es que sea Dios perverso ni malo, sino que te está ayudando a liberar. Liberaste a 3 bellísimas almas, la tuya, la de tu papá, que lo demostraste con la muerte de él, que mira, eso es lo más hermoso, haber podido entregarle en las manos de Dios al alma de tu papá. Y lo segundo que haces de tu hija, una mujer espectacular, que mira que ya va a ser muy pronto profesional. Dios hace las cosas perfectas y lo hace en el momento justo. Mira, todo el tiempo y perfectamente hubiese muerto tu hija y no murió. O sea, es que eso es sobrenatural. O sea, ¿cómo es posible que tu hija haya vivido tanto tiempo? Si ella se hubiera ahogado. Y mira, nomás cuando se revienta la fuente, y si una mujer no tiene su hijo rápido, la fuente ahoga al bebé y después no puede nacer fácilmente, y ya había roto fuente. O sea, una cantidad de cosas que dice la gente, ¿cómo es posible que haya nacido tu bebé, que es un ángel para ti? Bueno, y después de eso cuéntanos el otro milagro en esta segunda parte, porque está llena de milagros. Entonces, ¿qué sucedió contigo y qué pasó? Bueno, oyentes de la radio, estamos entrevistando a Sandra Munar, donde ella nos está contando una experiencia maravillosa del perdón, pero ahora nos va a contar una experiencia sobrenatural. Estoy utilizando esa palabra constantemente porque Dios es sobrenatural, de cómo nuestro Padre Dios le da la posibilidad, porque después de su nacimiento, pues de su bebé, pues ella queda muy maltrecha frente a su parte genital, dentro de todo su aparato reproductivo, pues ella sufre bastantes complicaciones y traumas, y eso hace que posteriormente pues tenga dificultad para su nuevo hijo, y allí es donde nos va a contar este segundo milagro tan maravilloso. ¿Ustedes sabían que el milagro más hermoso de todos es el perdón? Sí. Acuérdate de cuando Jesús está en la cruz y dice, yo los perdono, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el perdón es el milagro más hermoso que hay. Bueno, Sandrita, entonces cuéntanos esa segunda parte. ¿Qué pasó contigo dentro de tu parte fisiológica, biológica, y cuál fue ese milagro que viviste? Bueno, aparte que mi papi pues me inculcó mucho amor hacia las personas. Él siempre me apoyaba en trabajar con habitantes de calle, con los niños de la calle. Entonces él siempre me decía, o le dijo a mi tía esa vez, antes de morir, le dijo que se sentía muy orgulloso de mí y que él le gustaría pues apoyarme para tener mi fundación. Pero pues como él falleció, entonces dije no, pues en honor a él voy a seguir adelante con mi trabajo. Entré a una institución donde se trabajaba especialmente con adolescentes de calle. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá, con adolescentes de calle. Entonces, pues yo ¿qué hacía? Yo me iba todos los viernes, íbamos al Cartucho, recogíamos niños. El Cartucho es un sitio donde se le llama así vulgarmente, pues popularmente se le dice, y aquí en Bogotá pues es un sitio de indigencia donde hay bastantes consumidores de droga y expendio constante de droga, y es una zona amplia, o sea, son más o menos unas 4 o 5 cuadras, y es completamente lleno de personas que están consumiendo droga. Entonces nos metíamos dentro de las alcantarillas. Ahí es una vida completamente, es otra vida, es otra ciudad debajo de las alcantarillas.
Entonces íbamos, recogíamos los niños, recogíamos también a las mujeres que se encontraban enfermas, entonces las apoyábamos, les colaborábamos en muchas cosas. Entonces en ese momento, ¿qué me ocurrió? Cuando nació, como retrocediendo un poquito, cuando fue a nacer mi hija, pues yo me rasgué bastante. Luego ya después me colocaron unos aparatos porque me tenían que limpiar. Y al introducirme en esos aparatos, entonces dentro del cuello de la matriz me rasgué. Y eso comenzó a sangrar de a poquito, formando miomas, me dio endometriosis. Es un recubrimiento en el cuello de la matriz donde no deja anidar al bebé. Ya después de tanto pues el trabajo con los habitantes de calle, adquirí un virus llamado mononucleosis infecciosa. ¿Qué me pasó? Comencé a vomitar, bajé 15 kilos en 3 días, mas sin embargo yo seguía trabajando, seguía en lo mismo. Yo pues en mi trabajo en la fundación seguía apoyando pues a mis compañeros cuando iban a llevarles cosas a los habitantes de la calle. Pero ese es un virus a través del contacto que uno tenga con una persona que tenga esa infección. Y como pues llegábamos a este lugar y entonces venían los niños, nos abrazaban, nos daban besos. Entonces en cualquier momento pude haber adquirido esa infección. Mi sangre estaba contaminada totalmente. No tenía ninguna protección en mi sangre. Yo vomitaba. Ya me dijeron que si dado caso daba alguna persona con gripa o algo, pues yo me podía morir de una neumonía o de una infección. Mas sin embargo yo continué porque yo, como le dije a Dios, yo voy a seguir trabajando. Yo sé que tú eres tan grande y maravilloso y tú me diste la oportunidad de que mi hija naciera. Voy a seguir trabajando, Señor. Seguí trabajando, a mí me tomaron exámenes de todo, exámenes de SIDA, exámenes de todas las enfermedades que llegué a ver. Gracias a Dios pues del SIDA pues salió negativo, pero más sin embargo tenía yo mucho problema porque había la posibilidad que se me rompiera la vena aorta en la parte del estómago, porque pues estaba yo muy mal. Me dolía la cabeza, en las noches yo tenía mucha fiebre. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía 20 años. Tenía yo mucha fiebre, o sea, comencé con esos malestares terribles. Iba yo al médico y pues el médico me decía, como yo iba en la mañana, pero es que usted no tiene nada. Hasta me vetaron en la EPS porque dijeron, no queremos volverla a ver aquí de urgencias porque lo que pasa es que usted no quiere trabajar, porque usted no tiene nada. Yo decía, Dios mío, pero entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando me comenzaron a hacer unos exámenes, yo fui a un médico particular y ahí fue donde me detectaron la mononucleosis. Ya pues tenía yo por parte de mi estómago, lo tenía mal, las piernas casi no me respondían, el dolor en la espalda,
el vómito, que persistía el vómito. Entonces ya el médico cogió y me dijo, no, Sandra, ya le vamos a enviar otro examen. Si en ese examen le sale a usted positivo, ya pues nos tocará tratarlo con medicamento y también nos tocará tratarlo ya con psicólogo, porque usted se muere. Pues en ese momento yo decía, Señor, pues me siento mal porque yo quiero ver crecer a mi hija. Mi hija estaba pequeña. Mi hija tenía pues los 2 añitos. Decía, Señor, yo quiero verla crecer. A mí me gustaría verla graduarse, casarse, estar en los 15 años de ella. Pero yo comencé a clamarle a Dios. Ahí fue donde yo vi la diferencia entre clamar y orar. Explícame. El clamar es del alma, o sea, uno siente desde lo más profundo de su ser. O sea, lo que es la misericordia es desde las entrañas. Cuando dice el amor misericordioso del Padre, es que Él nos ama de una manera entrañable, o sea, desde las entrañas de su corazón nos ama. Y así tú sentías, el clamor es desde lo profundo del ser. Sí, yo sentía como de mi estómago como que salía ese amor hacia Dios, y ese amor convertido en clamor. Yo no lloraba orándole, diciéndole a Dios, mire, sáneme o déjeme vivir. No, yo no le decía eso a Dios. Yo le decía, Señor, si tú me das la oportunidad de poder continuar en este mundo, yo te serviré para toda la vida. Señor, yo sé que mi suegra, yo sé que mi esposo pueden tener a mi hija y están con ella, pero no más que una mamá estar junto a su hija. Yo le decía, Señor, yo quiero verla crecer. O sea, yo le mostré a Dios todo lo que yo deseaba de mi hija, verla graduar, casarse. Le dije, Señor, pero pues haz tu perfecta voluntad, que no sea la mía, Señor. Yo te pido que tú me cubras, que tus ángeles estén alrededor mío y que me des las fuerzas para pues mirar si en algún momento sale negativo el examen, sale positivo el examen, pues tomarlo de la mejor manera posible. Y en el tiempo de que tú me dejes aquí en la tierra, poder hablar de ti a las personas y mostrarles el amor tan grande que tú me has dado. Pues yo al otro día, como donde yo estaba trabajando es de misioneros, entonces vinieron unas personas del Hawái y comenzaron a decir, bueno, que quién quiere oración o algo. Entonces muchos de mis compañeros, no, por mi ministerio, otros por trabajo, otros por muchas cosas. Y yo cogí, levanté la mano, entonces le dije, no, yo por salud. Nadie sabía. La única que sabía que yo estaba enferma y lo que me estaba pasando era mi cuñada. Pero nadie sabía, no sabía ni mi esposo, ni mi suegra, nada. Veían que yo vomitaba, que yo me sentía mal, que yo no comía casi. Pero yo lo único que decía, no, es que a mí me dijo el médico que era cuestión estomacal, que es una gripa, pero no más. ¿Sí? O sea, en ningún momento yo les dije, no, es que me está pasando esto, tengo esta enfermedad, yo me puedo morir. Entonces la misionera oró por mí, solamente hubo una persona y ella oraron por mí. Y como ellas hablaban en inglés, entonces llegó el momento que medio yo les entendía. Pero cuando vino el traductor,
coge y dice, no, es que ella estaba sintiendo el terror que tú estabas sintiendo, el terror por morir. Entonces, ya 2 palabras también para entenderlo, que es el terror y que es el miedo. Ahí fue donde yo supe que era un terror. O sea, es algo inexplicable, es algo que ya uno siente que ya no puede más. Mira el poder de la intercesión. Cuando alguien siente ese dolor por la otra persona, esa oración es perfecta. Cuando se siente lo que la otra persona está experimentando y se ora por esa persona sintiendo el dolor de la otra persona, esa oración es perfecta, esa oración es hermosa, sublime, porque es el amor perfecto, porque es compararnos en una mínima parte de lo que mi Señor Jesús vivió allí en la cruz por nosotros, porque el dolor que Él vivenciaba no era por Él, sino era por nosotros. O sea que por tanto, cuando nosotros oramos en intercesión, y estás haciéndome comprender ese valor de la intercesión, cuando oramos desde nuestras entrañas, otra vez desde la misericordia, porque ese es un dolor entrañable, cuando oramos pensando en la otra persona en ese momento, empiezan a darse milagros sobrenaturales. Quiero contarte, hay un testimonio muy hermoso de Gloria Polo, donde ella muere, y la historia es bien particular, muy fuerte, y un hombre ora por ella. Ella lo supo posteriormente. Un hombre en la costa, ella vivía aquí en Bogotá. Les invito a los oyentes que escuchen allí en internet, lo encuentran, testimonio de Gloria Polo, y un hombre en la costa ve la fotografía de ella porque ella un rayo la atravesó completamente y ella prácticamente murió. Y ella tiene unas revelaciones del cielo y del infierno muy fuertes. Y ella, cuando sale en el periódico, un señor en la costa ve esa fotografía y siente el dolor tan entrañable en su corazón y se postra en tierra pidiéndole y clamándole a Dios, gimiendo por Gloria Polo, y Gloria Polo se salva. Y ahora un testimonio tremendo que revoluciona mucho la fe y sobre todo que nos pone en sintonía con Dios. Entonces fíjate cómo esa persona que viene del extranjero siente ese dolor, esa misionera siente ese dolor por ti e intercede por ti. ¿Qué pasa a partir de ahí? Entonces ella lo que decía era ese sentir, o sea, lo que yo estaba sintiendo, lo estaba sintiendo ella. Y comenzó a clamarle a Dios, y decía que, Señor, yo te pido que tú la sanes, que tú le des la bendición. Eso fue lo único que ella dijo. Entonces luego ella coge y me dice, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que te tiene para grandes cosas y que te va a dar la oportunidad de vivir. Ya eres sana. Que todos los días de tu vida comiences a decirle a Él, gracias por la vida que me has dado. Y pues en ese momento ya oraron por mí y me fui por los exámenes. Y entonces pues me fui a pie. Hay un trayecto bastante grande donde yo estaba trabajando, más o menos por la 26 con Caracas, o sea, un lugar bastante grande, hasta la EPS donde me estaban atendiendo. Cogí los exámenes. De todas maneras, uno como ser humano pues no entiende la importancia que Dios tiene en la vida de uno, y todavía como que uno no cree que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de una persona. Yo me entré a un baño, abrí ese sobre. Yo en ese momento me identificaba como la señorita Colombia o la Miss Universo. Cuando abrí ese sobre y veo negativo, yo me puse tan feliz. En ese momento salí de ese baño, estaba cayendo un aguacero terrible y me metí entre el agua. Y yo le decía, gracias Señor, gracias. Por la gente me miraba y diría, pero esta señora está loca o qué le pasa. Fui y me compré un cono bastante grande. O sea, un helado, una nieve. Un helado muy grande. Y no podías comerlo, ¿no es cierto?
No, yo no podía comer, ni mucho menos que me fuera a dar la lluvia, porque yo me podía dar una neumonía. Pero en ese momento comí el helado, me lavé bastante, luego cogí un carro para llegar a mi casa, me bañé cuando llegué a la casa y ahí fue cuando reuní a mi familia y les conté todo lo que me había pasado. Y ahí tengo yo mis exámenes como testimonio de que Dios me sanó y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué hermoso, y ahí a partir de ahí también quedas en embarazo, ya pues tienes a tu hijo, y eso me parece tan espectacular de cómo Dios hace esas obras tan maravillosas en tu vida. O sea, Dios es precioso, o sea, sentirlo como padre es espectacular. Te cuento que mi comunidad Shekinah La Misericordia, nuestra comunidad que es virtual, básicamente todo lo fundamentamos en ese principio, que nuestro Padre es Dios y que nosotros somos sus hijos más amados, y estamos muy agradecidos por eso. Y vemos constantemente los milagros y las obras de Dios de una manera sobrenatural. O sea, yo estoy muy feliz con el testimonio que tú nos estás contando, y yo no quiero que mi programa se acabe, que este programa que estamos haciendo a tantas radios en toda Latinoamérica se acabe sin que tú nos regales tu oración y ores por esas personas que en este momento están escuchando el programa, por esas personas que todavía no han perdonado, por esas personas que todavía están cargadas de resentimiento, y por esas personas que necesitan sanidad, porque hay mujeres en este momento y hay hombres que están escuchándote, Sandra. Sí, es algo tan maravilloso que es inexplicable. Pero en este momento, si cada uno de nosotros cerráramos nuestros ojos y le entregáramos, así sea un minuto a Dios, para entender lo importante que es el perdonar y ese gran regalo que Dios nos ha entregado para seguir adelante. No podríamos explicar lo maravilloso que Dios hace en la vida de nosotras, el reconocer que el perdón es el mayor regalo. Cerramos nuestros ojos y vamos a entrar en esa actitud de oración. Olvidemos todo lo que está a nuestro alrededor y dirijámonos al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Padre y Rey Celestial, te damos muchas gracias por tantas cosas que tú nos has dado, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad que tú me has brindado, Señor, de poder dar mi testimonio a tantas personas, Señor, que me están escuchando en este momento. Te agradezco, Señor, por sus oídos, por los ojos de cada una de las personas que están escuchándonos, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que tú los llenes de paz, de tranquilidad, Señor, que tú pongas tu mano sanadora en sus corazones, Señor. Sé que es difícil, Padre bendito, que hay momentos tan difíciles, Dios mío, para poder perdonar. Pero si nos ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones en tus manos, Señor, las cosas van a fluir. Te pido, Señor bendito, que tú llegues, Señor, a aquellas personas, a aquellos corazones rotos, Señor, que se encuentran en este momento. Aquellas personas que tienen tanto dolor en su corazón por tantas circunstancias que han pasado en su vida, Señor. Te pido, Señor, de que tú les des la oportunidad, así como tú me la diste, Señor, de perdonar a aquellas personas que las hirieron, Señor. Aquellas personas que abusaron de la misma confianza que ellas mismas les dieron, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú las llenes de paz, de tranquilidad, Señor. Que tú les des ese amor, ese gozo, esa tranquilidad, Señor. Yo te pido, Señor, que así como tú me has bendecido, Señor, y me has dado ese gran regalo del perdón, Señor, yo te pido, Señor bendito, que tú también a estas personas les des ese gran regalo, Señor, que sientan esa paz, esa tranquilidad, Señor, ese gozo, que sientan realmente, Señor, que son grandes, que son poderosas, Señor,
que sientan tu perdón, Señor. Espíritu Santo, danos esa fuerza, Señor, para seguir adelante. Te pido, Dios mío, que tú nos guíes, nos levantes, nos ayudes, Señor. Nos liberes, Señor, de todas aquellas ataduras, Señor, que no nos dejan seguir adelante, Señor. Te pido, Señor, que en este momento aquellas personas que se encuentran dolidas, Señor, que tú seas tocándolas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú las liberes, Señor, y que tú les entregues, Señor, ese amor y ese don tan valioso que es el del perdón, Señor. Es una palabra muy grande, Señor, pero en el corazón es mucho más grande, Señor. Señor, te doy muchas gracias por cada una de las personas que me está escuchando, Señor. Yo las bendigo con todas las bendiciones del cielo. Yo les entrego la paz y la tranquilidad que tú me has entregado, Señor. Yo pongo, Señor, en este momento tu mano sanadora, Señor, en aquellos cuerpos, en aquellos corazones, Señor. Pido que la presencia tuya esté con ellos, Señor. Pido ángeles guardianes alrededor de ellos, de sus familias, Señor. Pido, Padre bendito, que un manto de sanidad, Señor, recaiga sobre cada una de ellas, Señor. Pido por aquellas mujeres, por aquellos hombres, por aquellos niños, Señor. Pido, Padre bendito, por aquellas personas que se sienten solos y abandonados, Señor. Que tú seas llenándolos, Señor. Que tú seas dándoles paz y tranquilidad, Señor bendito. Te agradezco, Padre, de nuevo, la gran oportunidad que tú me has dado, Señor, de poder compartirle, Señor, a aquellas personas las grandes cosas que tú me has entregado, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la bendición, Señor, que tú le has dado a este programa, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sé que a través de estas ondas radiales, Señor, y a través, Señor, de la internet, tú las bendices, Señor. Tú las llenas de cosas grandes y maravillosas, Señor. Así, Padre bendito, como en la antigüedad, Señor, y como Pedro, Señor, cuando pasaba, Señor, y su sombra sanaba. Yo te pido, Padre bendito, que a través, Señor, de la escucha, Señor, de tantos testimonios, Señor, que hemos conocido, también estas personas sean sanadas, Señor, que sanen su corazón y sanen su vida, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú las llenes de muchas bendiciones y las entrego, Señor, en tus benditas manos, Señor. Que de ahora en adelante la presencia tuya habite en cada uno de estos corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bueno, te quiero dar una noticia bonita. Mientras Sandra oraba, yo veía a una mujer que no ha podido tener hijos y sé que yo lo quiero creer de esa manera y es una falta de perdón porque tiene mucho resentimiento hacia sus padres. Y si tú te arrepientes de todo corazón y si vas allí al Santísimo y te arrepientes de todo corazón, desde lo profundo de tu corazón, ese milagro que tanto esperas se va a dar. De igual manera, hay personas que están vivenciando situaciones muy difíciles frente a su parte física, enfermedades, y no saben por qué sean esas enfermedades, no han podido descubrir el motivo de sus enfermedades, y tú ya sabes que es por la falta de perdón, porque no has perdonado, y tienes mucho rencor y resentimiento. Ya sabes lo que tienes que hacer, y el perdón se da automáticamente. Que estas palabras lleguen hasta lo profundo de tu corazón, tú sabes, y en su momento tú darás testimonio, y lo explicarás y lo expondrás públicamente para la gloria y honra del Señor. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Sé que es de gran bendición y va a ser de mucha bendición para muchas personas este testimonio que Sandra nos contó el día de hoy. Y si ustedes desean con mi esposa volvernos a escuchar, pues ya saben que allí en YouTube lo pueden volver a escuchar. Difúndelo con otras personas con el nombre de Mónica de Irene Ospina, Rafael Aníbal Cortés
o Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, o como el testimonio de Sandra Monar. Allí lo puedes encontrar en YouTube y difúndelo. Y si tú en algún momento deseas que nosotros te acompañemos, con mucho gusto nos buscas, nos mandas un mensaje. En Facebook nos encuentras también con nuestros nombres y con gusto te atendemos. O si deseas que vayamos a tu comunidad a dictar unas charlas o hacer acompañamiento frente al proceso de perdón y reconciliación, estamos en entera disponibilidad de acercarnos a tu comunidad. Ya te acercas a nosotros y con mucho gusto nos das un mensaje y ya te lo responderemos. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga, y recuerda que después vas a dar testimonio de esta charla y la vas a colocar y la vas a difundir. Un fuerte abrazo.